el programa Contravía, durante esos años me tocó hacer varios reportajes y en varios de esos la historia se repetía. Eran capturados, incluso con marihuana. Y como había un interés por quedar muy bien con Estados Unidos mandando extradiciones, había una cuestión de extraditar al que sea como fuera, se extraditaron muchos campesinos por esos, y se tuvo que detener, porque dijeron ya esto es absurdo, pues es lo que están mandando. Pero es un paréntesis para cobrarle la apuesta. Le cumplo la apuesta, pero ¿no? ¿qué apostaron? Déjeme, yo verifico mis propias cifras, pero un almuerzo ahí, le pago la apuesta con mucho gusto. Vamos a la segunda réplica y es lo siguiente, y lo quiero decir con todo respeto. Efectivamente, no es el gobierno Petro el que se da cuenta que los campesinos no eran parte de los grandes carteles del narcotráfico. Ese fue el relato durante el gobierno Uribe y durante el gobierno Duque, decir que los campesinos hacían parte de eso, que eran narcoterroristas y eran parte de eso. Es precisamente el cambio de enfoque cuando este gobierno, pues no solo de ahora, de toda la vida ha dicho, los campesinos no son parte del narcotráfico, es el eslabón más vulnerable de esa cadena porque son los más explotados, los fregados, y por eso el cambio de enfoque es hacerlos para este lado para que se vuelvan productivos, etcétera. Finalizo con lo siguiente. Tiene razón, doctora Sandra, tiene razón en que el gobierno no empieza de ceros. El gobierno empieza con el legado del gobierno anterior, para bien o para mal. En este caso, déjeme decirle que el legado del gobierno anterior fue muy triste, sí, porque canceló prácticamente lo que era la sustitución, pero además le cuento que las denuncias de la corrupción de OCAD Paz prácticamente no dejaron ni la olla. De hecho, pidieron los recursos que habían destinados hasta el 2030, los pidieron para ejecutarlos hasta el 2022. ¿Sabe qué sí dejaron? Una casa como de $2 millones en Valledupar, de un exfuncionario, desde un alto funcionario del gobierno Duque. Lo digo con todo respeto, pues eso está documentado y efectivamente lo que le toca al gobierno sí es empezar de ceros en términos de volver a montar eso, pero además desmontar unas cosas que habían quedado llenas de corrupción, ¿sí? Que son los proyectos que tienen que entrar a frenar ahí. Una pequeña interpelación ahí, porque es que me parece bien ese elemento y estoy y concuerdo con que la suspensión de los programas de sustitución voluntaria del gobierno anterior afectaron mucho y no ayudaron para nada, sino complicaron más el problema. Hay una dimensión que quiero ver y que me preocupa también de esto, que lo decía Sandra hace un momento, y es el tema de la seguridad. En los primeros momentos de creación y de implementación del PENIS en 2016, 2017, 2018, uno de los principales problemas fue que empezaron a amenazar a los líderes y mataron a muchos líderes sociales que estaban liderando el proceso de sustitución de cultivos en ciertas áreas. Y ahí voy a lo que decía Sandra, pues en medio de esta guerra entre el ELN y las ex-FARC en el Catatumbo, garantizar la seguridad es fundamental para que efectivamente la gente pueda apostarle con tranquilidad en el corto, mediano y largo plazo a dejar el cultivo de coca para pasarse a cultivos legales. Sí, estoy de acuerdo y cierro con eso precisamente. Yo sí creo, claro, que han habido errores o como, no sé. Yo estuve en Tibú en el 2000, hace un año y medio, y había paz. Digamos que el acuerdo de cese se había respetado. La gente, de hecho, los campesinos de allá pedían que se sostuviera, ¿sí? Recuerdo también que hablaban muy bien de las placahuellas y cómo eso estaba funcionando cuando trató, creo que el contralor o alguien, de frenar esos proyectos diciendo que no se le podía dar a las juntas de acción comunal recursos, etcétera. Pero hasta ahí estaba funcionando. Eso que sucede, eso mismo que tú acabas de narrar, fue lo que sucedió ahorita, que vuelve la presión contra los campesinos y se estalla otra vez la guerra. Creo que ahí sí, de pronto hubo una ingenuidad, o en ese proceso algo pasó que le apuntaron también a los cultivos, ¿sí? Y eso creo que sí pudo haber pasado ahí, y eso no es, digamos, no era, si podía ser previsible, era difícil de evitar. Pero digamos que esto simplemente para decir que efectivamente el tener el área controlada es fundamental, ¿sí? En el control del ejército, en el control militar.
En esta época que duró, esa pequeña paz que duró, que no hubo violencia ya casi que por un año y se mantuvieron los acuerdos, no fue suficiente para eso. Hoy en día la orden que se le da, además se nombra a un ministro que viene de corte militar, que pues eso antes era, ¿cierto? Y se le da la orden, tiene que cuidar la frontera y los territorios fronterizos porque es la soberanía nacional y tiene que garantizar eso. Digamos que entra obviamente un cambio en la política de que se le estaba apostando a que se podía generar una paz en la cual se mediara este tipo de proyectos y esta productividad regional, y eso fracasó. Eso hay que decirlo, efectivamente nos cogieron la palabra, los grupos armados se dedicaron a otra cosa y además arremeten con toda la violencia ahorita. Por eso obviamente así como cambian las circunstancias, cambia la estrategia y arranca un ministro que viene del ala militar con una orden perentoria de mantener el orden y la soberanía en esa región o recuperar ese control militar allá que de pronto se hubiera perdido. Entonces digamos que eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Sin eso no se puede garantizar los proyectos. Bueno, les cuento que se nos acabó el tiempo, así que gracias Sandra Forero por haber estado aquí, Camilo Granada, Juan David Duque y Juan Pablo Morris, y a ustedes les espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. Voces RCN. Nocturna de RCN con Julián Parra. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Yo soy Julián Parra y aquí comienza Nocturna de RCN, nuestra cita diaria en el dial de la radio. Diego Reyes. Y nuestro invitado es todo un personaje investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Pedro de la Torre. Muy buenas noches, Diego, a ti. Gracias por esa introducción. Confidentes en las noches y las madrugadas, en un tsunami de información. Ariel Montoya es un ciudadano nicaragüense, está exiliado en Miami. Muy buenas noches a ti, al pueblo querido de Colombia y a toda la audiencia de esta importante radioemisora. Donde los protagonistas son todos sus oyentes. Quiero decirle a todo Colombia y el mundo entero porque este es el programa más escuchado de la radio en Colombia y en el mundo. Lunes a viernes, 9:30 de la noche a 2:30 de la madrugada, por RCN Radio, nuestra radio. Escuche la programación de RCN Radio en FM, con el mejor sonido en Bogotá en 93.9 FM, Medellín 94.4 FM y en Cali 98.0 FM. Recuerde, RCN Radio en Bogotá 93.9 FM, en Medellín 94.4 FM y en Cali 98.0 FM. Voces del deporte en RCN Radio. Empieza Voces del Deporte aquí en RCN Radio, en rcnradio.com, en Antena 2 y antena2.com. Hoy